Muy buenos días, Mónica. Bienvenida a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. Encantada, estoy muy curiosa. Bueno, lo primero que nos gusta preguntarle a nuestros invitados es que nos cuente un poco quién sos, para que los oyentes te conozcan. Súper. Además me encanta que me pregunten de vos, porque en Costa Rica, que es donde nací, aunque no estoy en Costa Rica en este momento, hablamos de vos. Entonces eso a veces se pierde un poco, ¿no? Cuando uno empieza a pasar muchos años fuera y le hablan a uno de tú. Así que bueno, voy a volver al vos. Muy bien. Nací en Costa Rica, un país que no es Puerto Rico, porque cuando estaba en Argentina se confunden. No es una isla, es un país en el medio de las Américas y por ende muy biodiverso. Entonces desde muy joven fui muy verde y la vida me llevó a vivir además de Costa Rica, donde nací como en 8 países. Entonces siempre he querido describirme como una persona muy costarricense, como un pie en Costa Rica, nunca me fui y a la vez con un pie afuera. Entonces, pasé muchos años en Estados Unidos, estudiando, pasé muchos años viví en España, en Holanda, en Francia, en el Reino Unido y en Canadá y ahora estoy en Noruega. Trabajo en temas de energía, cambio climático, economía y ahora soy directora ejecutiva del portafolio internacional de la Fundación Europea para el Clima. Estoy estrenando trabajo hace un mes, entonces tengo las pilas bien puestas. Muy bien. ¿Y cómo fue también para agregar que sos una de las personas más influyentes en la lucha contra el cambio climático, reconocida por muchas organizaciones, instituciones y mucha trayectoria? Y, y la verdad que creo que eso es como un ejemplo dentro de este menú de personas diversas de la región que hemos ido charlando, de una persona que trabaja muy a escala global, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que contabas, me parece, de tu trayectoria. Y lo primero es, ¿cómo fue que te enganchaste con la agenda de cambio climático? Algo dijiste sobre tu lugar de origen, pero ¿cómo fue esa historia de engancharte con esa misión? Sí, es una pregunta que no la puedo separar, como así, de lo personal, de lo de trabajo, ¿no? Porque para mí siempre está muy mezclado conmigo como persona. Lo que puedo, digamos, lo que se me viene de primero es que cuando uno cuenta la historia de por qué hace algo, debe tener un párrafo de introductorio de dónde viene uno, ¿no? Si yo hubiera nacido en Yemen o en Nigeria, yo, digamos, si mis papás hubieran estado ahí, hubiera tenido una vida muy diferente. Entonces, varias cosas pasaron en mi vida que hicieron que naciera en un país muy pequeño de 5 millones de personas y creo que eso hace algo, ¿no? Cuando uno viene a un país pequeño, como que las antenas están muy siempre hacia afuera, ¿no? Porque uno tiene esta hambre de mundo, ¿no? Tal vez pasa un poco menos si uno nace, no sé, en Nueva York, o Londres, ¿no? Que son ciudades muy absorbentes. Lo otro es que eh, eh, desde que tenía 5 años, y creo que esto le pasó a muchas personas de mi país, las historias cuentan, ¿no? Las historias que nos dicen desde un abuelo hasta la maestra, y a nosotros nos decían que éramos diferentes, que éramos chiquitos, pero diferentes, no teníamos ejército, que éramos especiales, ¿no? Sea cierto o no, ¿verdad? Porque eso puede ser mucho mito, pero eso uno se lo cree, ¿no? Como persona pequeñita. Entonces, como que siempre tenía esta cosa de que, ay, en Costa Rica nosotros tenemos que pensar en grande. Y entonces, la, siendo adolescente y con esas ganas de mundo, pues la parte, por ponerle un título, lo verde, o lo que en esa época no era tanto clima, era más como la agenda de biodiversidad, desarrollo sostenible, se juntó con el hecho de que tenía que escoger carrera, tenía que escoger la versión de mí que quería. Si no me hubiera metido en esto, te garantizo, pero así, te lo pongo las manos en el fuego, que me hubiera metido en Bellas Artes, que fue mi inclinación. Entonces, Mira. de Bellas Artes a la Facultad de Economía hay todo un paso.
Y no me gustaba la economía, ni me gusta, pero estudié y me obligué porque desde muy joven quería meterme en temas de ambientales. Entonces, Ya. para las personas que nos escuchan, ahí el mensaje subliminal es persona joven, mujer, decía, quiero ser relevante en los debates económicos, me tengo que meter a la Facultad de Economía y por 4 años escuché de mis profesores, ahora se ríen, ¿no? Pero escuchar, estás en la escuela equivocada, estás en la facultad equivocada. Y entonces eso hizo que pues siempre tratara como de estar en el, digamos, como si tienes un espacio aquí de economía, economistas tradicionales, y un espacio aquí de ambientalistas, por decirlo así, tradicionales, donde yo encontré mi casa, donde yo me sentía a gusto, era en el espacio en el medio. Siempre, todo lo que te pueda contar de lo que he hecho, siempre he estado más a gusto como en el medio, diciendo, no quiero estar aquí 100% ni aquí del otro lado 100%. Y en clima o en biodiversidad o en economía, traté siempre de, sí, de eso, del puente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me metía, imagínate, al ministerio de primer trabajo, como de 20 y pico de años, la más chiquita del ministerio, me metí al ministerio de comercio exterior, no al de ambiente. Entonces, prefería ser, como decirte, la verde en un ambiente no verde y aprender a hablar un lenguaje de comercio. Entonces, digamos, si tuviera que resumir, aunque el título que a uno le ponen es que trabaja en clima o cosas así, que es verdad, el título menos visible que yo me daba a mí misma es que aprendí a ser traductora. Ya me gusta mucho la traducción, ¿no? A estos les importa el comercio, cómo les hablo de clima, a estos les importa la energía, o a la gente de clima, que no quiere a ¿Cómo veces les oír hablan? de actividad económica, ni quiere oír de tecnología, y quieren que hagamos una transición a otra economía sin hablar de economía ni de tecnología. Entonces, ¿cómo les hablas de que la tecnología le ayuda a la gente a vivir mejor, ¿no? A ciertas tecnologías, por lo menos. Claro. Así que, bueno, traducción. Y cómo, dos consultas de eso, ¿de dónde sentís que salió esa cosa de llamarlo como de mandato o de esfuerzo que te permitió meterte en una carrera que no te gustaba? O sea, eso habla de una personalidad que le gustaba, no sé, Sí, pero sí, es sí. Pero vos sabes que eso tiene mucho que ver con las historias, como lo decía antes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba súper, súper, súper joven, no era así tan radical como Greta Thunberg, porque no, pero digamos, sí recuerdo haber sido una adolescente, sí recuerdo momentos de haber llorado, ¿no? De haber tener estos momentos de se está destruyendo la naturaleza, tal, eso, ¿no? A las 10, no sé, 18 años. Y en esa época, pues esos sentimientos no ansiedad, pero sí de enojo, los recuerdo muy bien. Y recuerdo que por el hecho de que me había por unos meses puesto este sombrero de que soy ambientalista y el mundo necesita, hay que trabajar por el planeta, estuve en un bus que llegaba a la universidad y un señor se me quedó viendo y me dijo, en Costa Rica se habla también de usted, cuando uno no se conoce. Entonces me dijo, ¿usted está metida en algo, en algún movimiento o algo? Y le digo, sí, sí, soy ambientalista, 18 años, 19. Y él me dijo, sí, sí, usted me recuerda a mis compañeras de lucha a los 70, algo así me dijo. Entonces, claro, hay que entender, esta persona, algo vio seguro, entonces me dijo, tenga mucho cuidado porque yo soy un hombre muy amargado. Y llegué muy amargado porque fui muy radical. Algo así, no sé, no te puedo contar todo en Sí, detalle, sí, pero sí. yo me acuerdo el sentimiento, porque son sentimientos, ¿no? El sentimiento de ver a este hombre en un bus a cierta edad comunicándome que era amargado. Y me acuerdo perfectamente y a esa edad que uno es muy frágil, ¿no? Pero yo recuerdo que me dije a mí misma, yo no voy a acabar amargada. Mm. Y entonces
eso me hizo como, tuve la suerte, ¿no? Porque eso es una gran suerte que alguien que es un perfecto extraño en un bus te quiera comunicar quién sabe qué vio, dijo, esta se puede acabar muy mal. Entonces, yo siempre, y no a todo el mundo le cae bien esto, pero bueno, no hay que caerle bien a todo el mundo. Yo, por el hecho de haber escogido trabajar en ambiente y por el hecho de saber desde joven que me hacía sufrir, esa conversación a mí me abrió como una puerta hacia la responsabilidad que tenía también de ser feliz, de no acabar en unos años en una situación donde yo le decía a una persona joven, oye, soy una amargada, no acabes como yo. Y entonces eso ha hecho que, volviendo a tu pregunta, la forma para mí de no sentirme ahogada y en una esquina donde ya uno no ve para dónde ir, porque eso es una esquina, ¿no? Ya no podés más, te esquinas, estás ahí, ¿no? Y ya no hay nada que hacer, las paredes te tienen a los ojos así. Yo no, yo necesito como obligarme siempre a la parte de esto de tal vez la dualidad, ¿no? Me ha costado siempre estar solo en un espacio, entonces, como te decía, siempre he tratado como de combinar para poder tener como más oxígeno. Entonces uno no se ahoga solo con lo económico o solo con lo climático porque nunca te dejas eh, amarrar en solo un lado. O por ejemplo el hecho de que en los debates de clima, ahora más que nunca son muy blanco y negro todo, ¿no? Es o así o asá y todo es muy, a veces hasta manipulador, ¿no? Porque no le dan a la gente opciones y yo creo que es justamente una responsabilidad para vivir mejor, no solo por clima, sino para vivir mejor, es ayudar a pensar en qué opciones hay. Entonces eso ha hecho que, siendo un país pequeño, no me importa trabajar con personas o países grandes, o siendo, por decirlo de alguna forma, del sur, me siento a gusto trabajando con países llamados del norte. Tampoco me gustan mucho las categorías así tan rígidas. Y, y trato también del humor, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay tal vez en la región es más fácil, ¿no? De tener humor, pero creo que no por el hecho, ojo, que hay un prejuicio a veces, ¿no? Si uno no es en ciertos espacios hay que tener siempre como la cara larga para que lo vean a uno muy serio, pero he aprendido que justamente si uno no carga las pilas, entonces uno no es tan efectivo, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho esta conversa, por cierto. Y cómo, en tema práctico, ¿no? Viviendo, yendo un fast forward al hoy, ¿cómo, cómo lográs cargar las pilas? El clima de Oslo y el de San José son bien distintos, digamos. La naturaleza que tenés disponible ahí es bien distinta también. Porque es uno de los temas que trabajamos, este tema de cómo las personas en situaciones de liderazgo no mantienen los pies sobre la tierra de alguna manera, ¿no? Y está bueno para compartir porque nos pasa, creo que a todos los seres humanos hoy en día. Sí, yo he vuelto esto un tema muy explícito, ¿no? En el de ponerse las pilas. De hecho, hace como unos años tenía un podcast que se llama Ponerse las pilas. Y, y es un tema que me llama mucho la atención porque todos, creo yo, no sé, no es una teoría científica, pero yo creo que todos llevamos la mejor versión y la peor versión, ¿no? Y las circunstancias nos pueden sacar una versión o la otra, ¿no? Si dormiste bien, comiste bien y estás en buena forma anímica, vos puedes reaccionar muy diferente a la misma situación, ¿no? Entonces, uno mismo observa que llevamos dentro de estas versiones y como con la vida uno va viendo, no sé, dejas de ver a alguien y luego ves personas que les fue muy bien y otras que no, que les fue muy mal, ¿no? Y a veces te sorprende, ¿no? Quienes fueron por un lado y por otro, como acabaron el señor del bus, ¿no? Muy amargado. Ujú. Entonces, siempre he tenido como esa curiosidad de mí misma, ¿no? De entender qué me saca mi mejor versión. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo varias patrones muy claros. Yo sé que cuando yo quiero pensar,
yo me tengo que poner los audífonos e irme a un museo a ver cosas de colores y aunque no estoy necesariamente ahí solo por un viaje artístico, hay algo en lo visual de los colores, en esa fascinación que tengo con la pintura, de que alguien me está tratando de decir algo con colores, no en palabras, que me estimula una parte del cerebro que no me lo va a estimular estar caminando en la calle y viendo la acera, ¿no? Entonces, trato de tener esas rutinas de cuando tengo que pensar. Tengo, por ejemplo, no sé en tu caso, pero a mí me ayuda para cargar pilas, yo Ujú. tengo que escribir en papel. Entonces, sí noto, quiero creer, ¿verdad? Que hay una parte del cerebro que se activa si escribo como antes, ¿no? Cuando uno era pequeño. Me pasa lo mismo y lo adopté hace un año y medio más o menos religiosamente y el journaling es algo que... Sí, sí, de nuevo, Claro. las personas que nos escuchan es importante y yo sé que es más difícil para la gente más chica porque han vivido una vida más digital, pero igual uno lo nota, ¿no? Cómo se te va empeorando la letra. Yo tenía una letra súper linda y ahora me cuesta, ¿no? Porque escribo cada vez menos. Y luego lo otro, obviamente, aunque suena como un cliché, pero es la verdad, eh, y sí, esto de ir a la naturaleza, ¿no? Hay algo ahí en ver una hoja o oír un pájaro y obviamente con COVID creo que se activó mucho eso más, ¿no? De apreciar ese sonido o el viento, cosas que uno a veces se le olvidan. Y sí, sí, la verdad, no sé si es porque uno se va, digamos, cultivando más con los años, lo piensa más, no sé, puede ser que o por leer, pero sí noto que, que esos hábitos te ayudan mucho a lidiar con personas más difíciles o con situaciones muy complejas, o por ejemplo con el hecho de que necesitamos ser personas más creativas, ¿no? Yo pienso que la creatividad es algo que también suena como un cliché, pero es verdad que así como alguien, no sé, abre la refri y no sabe qué va a cocinar y se le ocurre algo, o alguien que decís, qué creatividad, ¿no? Que se le ocurrió poner esto. Yo creo que si uno está muy mal cargado con energías de estar siempre en lo tóxico, en la negatividad, no veo cómo uno puede ser creativo. A veces hasta de los colores, ¿no? Ahora que me decías Oslo, creo que por el hecho de que sea de ser un país, bueno, Oslo es una ciudad, pero Noruega un país más frío, uno ve el impacto del clima en las personas, ¿no? Están más calladas, el tranvía más silencioso. Y yo a veces me he hecho la pregunta, si estuviera, digamos, voy en el tren ahí, ¿no? En el tranvía. Y yo a veces me pregunto, si uno, esa misma persona estuviera, no sé, en el Caribe de Costa Rica, en la playa y con el sol y ¿verdad? ¿Por qué somos tan vulnerables a lo externo? Porque si lo Mm. pensás, un- uno debería tener tanto adentro que no importa si estás, por ponerlo bien dramático, en Siberia o estás en Costa Rica, uno debería tener esa paz y esta cosa adentro, de forma que no todo lo externo te ponga siempre a tambalearte. Entonces, en el ejercicio que a veces he tenido que hacer en Oslo es decirme, bueno, uno se crea su clima interno, ¿no? Entonces, ¿sabes? Desde ponerme a un suéter amarillo chillón, como decimos en Costa Rica, que no va con el clima, o poner música brasileña, ¿no? Que es esta cosa que tiene lo brasileño tan dulce. Y, y tratar de que lo externo, ese día gris, ¿verdad? Y ese silencio en el tranvía, no te afecte tanto por Claro. dentro. Son experimentos que hay que hacer, ¿no? Está buenísimo y me lleva a un tema que, un montón de temas, pero un tema que vengo trabajando es esta idea de la necesidad del rewilding de los líderes, ¿no? O sea, en el marco de esta hipótesis de que toda persona hoy que está en una tarea de liderazgo, sea pública, sea privada, sea global, en general está entre cuatro paredes, está metido todo el día adentro, está muy en poco contacto. ¿Cuánto sentís, por lo que decís, sentís que es un tema relevante, y cuánto sentís que eso
vincula a la dificultad para resolver el tema de tomar conciencia o acción suficiente en el tema de cambio climático, ¿no? O sea, ¿crees que hay un vínculo entre esas dos cosas? Sí, sí. Yo no lo había pensado tanto en ese sentido de las cuatro paredes, aunque obviamente tiene sentido que si uno está demasiado en, encasillado, inevitablemente te limita en tu imaginación. Yo lo había pensado más en el sentido de que en Costa Rica, por ejemplo, por el hecho de que hay robos, ¿verdad? Como en cualquier país latino, bueno, cualquier país, la verdad, menos aquí, pero igual hay robos. El país ha puesto muchas rejas en las Mm. casas. No sé si lo llaman así en Argentina, las rejas. Sí. Entonces, cuando yo estoy en Costa Rica, noto mucho las rejas, ¿no? Que es quizás una de las diferencias más claras visualmente con Noruega, ¿no? Que aquí si ves las ventanas no tienen rejas. Tendrán alarmas las casas, algunas, pero no es un país enrejado. Entonces, Ujú. donde a veces me he puesto una pregunta parecida a la que me estás haciendo, es que yo digo, claro, si la gente vive enrejada, algo te tiene que hacer en tu forma de ver la vida o de ver la vida, ¿verdad? Porque es una reja, ¿no? Que siempre está ahí. Y entonces creo que hay que, y claro, y es muy fácil decirlo porque tal vez uno tiene las opciones de irse a un parque o tiene las opciones de tomarse de la libertad de, por ejemplo, aquí en Noruega hay mucha agua, ¿no? Entonces he aprendido no lo he aprendido del todo, pero estoy aprendiendo el hábito de meterme en el agua fría en el invierno y luego al sauna y luego al agua fría, pero es una forma de contacto con la naturaleza, ¿no? Porque estás en el agua fría y claro, lo que quiero decir es, yo sé que eso no es opción para todo el mundo, pero en la medida de lo posible, sí creo que hay que salir del espacio físico, porque solo el hecho de caminar te activa algo hay algo que pasa en el cuerpo de uno si uno se mueve. Y creo que, por ejemplo, de nuevo, hablando de hábitos, yo, yo creo que uno, por ejemplo, debe, si puede, dejar libres por lo menos las mañanas de los lunes. Yo no dejo que me pongan una sola llamada, así ya está ahí. Los lunes de 9 a la 1, a mí no me pongan ninguna llamada de Zoom porque es mi tiempo para pensar. Y es religioso, a menos que sea, no sé, mi jefa, la francesa, así yo, que ya, ¿verdad? Ya no puedo tampoco decirle, no, mira, Laurence, el lunes no te puedo recibir la llamada. Pero, pero creo que hay que insistir en eso. Creo que también hay que insistir en un número máximo de llamadas y de tener un tiempo para ir a caminar, si se puede. Eso suena como de revista, de consejo de revista, pero no, es que sí hace No, una no. gran diferencia. Y lo otro es que eso no lo he logrado todavía, pero lo que sí me doy cuenta que me está haciendo falta es, por ejemplo, estás teniendo una conversación súper interesante con algún colega y en los últimos 10 minutos la conversación tiene un montón de energía y además tenés que ir cortando porque viene otra llamada. Y en esos 10 minutos ya uno está cerrando, pero puede ser que el punto más importante lo dice De la ahí. persona cerrando en los últimos 3. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo. Y a mí lo que me está faltando es poder tener como esos 5 minutos o 10 para poder recuperar algunas cosas que yo creo que me voy a acordar, pero no me voy a acordar. Claro. Y eso sí no lo he logrado porque te van poniendo cosas. Pero sí, caminar, estar afuera, y creo que lo que decías de que la gente no hay forma de que a veces se abra ciertas ideas, creo que es lo que vos decías. Creo que en temas climáticos, que no me gusta decir climático porque suena muy desconectado como de la vida cotidiana, pero digamos, en estos temas económicos, ambientales, sociales, tecnológicos, es verdad que mucho del reto es cultural en el sentido de que la gente no puede creer que se puedan hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, no te la compran. Es como, no te Claro. la compran, no lo puedo ver, ese futuro. Eso me lleva a un tema, ¿no? Porque otro de los temas que trabajamos mucho es el tema de salud mental y la carga emocional de la salud mental. Se me ocurre que hay pocas cosas más abrumadoras que la perspectiva de lo que está pasando con el cambio climático y el planeta, digamos, ¿no? O sea, uno incluso ve
las corrientes que dicen no hay que tener hijos, digamos, porque el mundo se está terminando. ¿Cómo lidias con la carga de esa temática y esa perspectiva global al mismo tiempo que es súper interesante porque te abre, pero por otro lado te pone un peso súper grande? Sí, yo creo que eso le está pasando mucho a la gente muy joven, ¿no? Que se siente muy, hay como un no, ¿cuál es la palabra? No es desencanto. Bueno, ya es una palabra de estas, ¿no? De que ya no ves la vida en forma positiva. Yo creo que, bueno, cada persona es un universo, cada persona tiene su forma de ver la vida. Al menos a mí lo que me funciona, por el hecho de que soy muy sensible y fácilmente lloro con una historia pequeña, ¿no? No tiene que ser ni siquiera una historia de un terremoto con miles de personas, no, puede ser una historia chiquitita pero enorme en el dolor, ¿no? Yo sé yo sé que yo tengo esa sensibilidad al punto, mi esposo me lo dice, es que es increíble cómo todo, hay cosas que te afectan mucho, y yo digo, yo lo sé, entonces por eso me cuido. Pues para mí la única forma de poder navegar esto, de poder leer algo terrible y luego no pasar el día totalmente cabizbaja, es que ujú, es como tener la perspectiva de que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, alguien te puede contar una historia terrible, entonces a vos concluís el mundo, la vida la vida es terrible, ¿no? La vida. Y creo que uno puede tener a las 3 de la tarde, varias cosas pueden estar pasando que son maravillosas y terribles, y no podemos decir que es esto o lo otro. Creo que con el cambio climático pasa eso, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica tuvimos una situación dificilísima hace unos años con un huracán, y sí, había historias de terror. Yo me acuerdo haberme ido a dormir una noche y yo dije, ahí en la cama con las cobijas, ¿no? La almohada, yo decía, yo estoy aquí en mi cama, yo sé que hoy se va a morir gente en Costa Rica. Era terrible porque estábamos prevenidos y se murió gente. Al día siguiente pasaron las noticias, se había muerto gente, porque no, por muchas razones. Y a la vez las historias de solidaridad, las historias de las comunidades, las entrevistas con personas de lo que habían logrado hacer en algunas partes del país eran escalofriantes en lo positivo, ¿no? Y de nuevo, no estoy diciendo que las tragedias, porque la tragedia es tragedia, ¿verdad? No es que hay que tener cuidado porque para alguien que tuvo una pérdida no le va a gustar oír que eso tuvo un lado positivo. Pero el punto es que hubo tragedia y hubo también en el mismo país, tuvo una capacidad de respuesta de abajo hacia arriba que sorprendió a la misma gente, a una capacidad de bondad, de gente buena, de gente honesta. Y yo creo que si uno no se obliga a ver esas historias y creérselas también, así como creemos lo negativo, yo creo que no se puede sobrevivir este mundo porque ya sabemos que hay toda una industria de medios que uno hace más clics y es más negativo. Yo lo veía con el podcast. El podcast que yo tenía que ponerse las pilas era muy positivo. Yo a toda la gente le decía, aquí vamos a hablar de cómo hacer cosas, nada de venir a quejarse. Y yo me acuerdo que el primer episodio costó porque era en el tono de lo posible, de lo que de que la persona contara lo que estaba haciendo, pero siempre acabar en plan de ponerse las pilas. Y yo estaba segura que ese podcast en ese momento estaba viviendo en Costa Rica. Yo estaba segura que si yo hubiera hecho un podcast que se hubiera llamado, no sé, los dobles estándares del presidente, no sé, si hubiera agarrado una cosa ahí bien negativa y hubiera dicho ¿verdad? Algo así en ese tono, el podcast se te llena y te dan, porque la gente está muy sesgada ay, oíste qué terrible, y oíste la última. Entonces sí, es como ¿cómo es que lo llaman? Como una posición mental, que hay que, así como en el cuerpo, uno te obliga a estar así, estar con cierta posición
Creo que Ujú. mentalmente hay que tener también cierta postura de cuidado y de dieta mediática y de conversaciones. Yo muchas veces me he cuestionado, digo, pero ¿por qué yo no paré a esa persona en seco y le dije que ya yo no quería tener esa conversación tan negativa? O sea, ¿qué derecho tiene esta persona de invadirme con esa negatividad? Y uno no lo hace por educación, pero es lo que vos decís, para sobrevivir en estos tiempos hay que... Cuidarse un poco. Días. Totalmente, está buenísimo. Y esa, la última pregunta de este capítulo, en eso es terapia, meditación, ¿alguna herramienta usás, digamos, para lograr eso en ese día a día? Sí, sí. Yo, lo que me quedó de COVID, yo vivía en Holanda en esos años, porque como te decía, con Björn, mi esposo que es noruego, hemos vivido en varios países y estábamos viviendo en Holanda y se vino COVID y sí, bueno, ya todos sabemos qué pasó. Entonces, lo que me quedó de esos años fue que como ya no tenía que salir, ni viajar, ni hacer nada de trabajo, sino que estaba en la casa todo el día, yo dije, si yo en las mañanas no saco una hora para mí y no tengo un ritual, esto va a acabar mal porque yo no se conoce, ¿no? Entonces, yo, no sé, agarré un libro de estos libros, leí como que el hábito, el ritual era, me iba a una esquina de un sillón grande, me ponía una cobija, leía un poquito de este libro y me ponía ahí, que sean 10 minutos, creo que con un app o algo, y ahí me ponía 10 minutos. Y eso se volvió como ya, como que si no hacía eso me volvía, es más, sentía que cuando no lo hacía, se daba cuenta mi esposo. Ujú. Pero, ¿cuántos días llevas sin estar ahí? Porque es como una energía como que se balancea, ¿no? Y yo no digo que eso lo Recon- tiene que hacer todo el mundo, pero sí invito a las personas a que exploren qué les hace respirar, por ejemplo, aprender a respirar es súper importante. Estuve en 2 situaciones de pánico, por una en buceando y otra aquí en Noruega, que estaba en la montaña, y iba muy rápido y me asusté. Y yo no hubiera logrado calmarme sin el hábito que he desarrollado de respirar, ¿no? Esto te ayuda mucho. Y sí, me encanta que estés haciendo este programa, porque la gente, la gente necesita buenas ideas, pero muy pragmáticas, ¿no? Si yo te digo, medito 1 hora y media todas las mañanas, es muy Sí, difícil. sí. Quisiera, o tal vez 10 minutos es poquito, pero prefiero todos los días un poquito que una sesión de 2 horas cada 3 meses. Totalmente. Bueno, y con Lorena Llovene es una neuróloga especialista en terapia de la compasión que participó acá del podcast y tuvo mucha repercusión. Ella te plantea que hoy está bastante estudiado que con 10 minutos por día ya alterás circuitos neuronales. O sea, es el más importante la constancia y a partir ya de 10 minutos ya eso ya tiene ese efecto. Y la verdad que tomo mucho eso que dice Harari, ¿no? Cuando dice, en este mundo de incertidumbre y de cambio, hay dos cosas que hacer. Uno, tener una mirada global y otro, meditar, tener una mirada muy personal. Y la verdad que es increíble que cuando uno lo piensa desde lo científico incluso, que no aprendamos incluso nuestros hijos, no sé, nosotros de chicos, a respirar, habla mucho de cómo nos disociamos de nuestro ser más animal, ¿no? Nuestro ser más básico. Total, yo te puedo decir que yo había tenido hace muchos años como un episodio buceando, no es que sea buceadora ni nada, de eso, pero tuve un episodio en el que no pude respirar y me asusté y tal. Entonces, cuando estuve en la isla del Coco, que es una isla mágica de Costa Rica, hay que ir 35 horas, es súper difícil llegar, es es un lugar donde la mayoría de gente de Costa Rica nunca va a ir porque es muy, muy, muy difícil y es un parque nacional.
Entonces, esta isla es muy emblemática en Costa Rica. Ir a la isla del Coco, la gente dice, uy, qué suerte. Y entonces fuimos en un grupo, tuve la suerte de ir con personas súper lindas. Y yo dije, bueno, yo voy a ir a la isla, pero yo bucear no voy a bucear. O sea, yo me quedo arriba, todos van a bajar, yo ahí me pongo a leer. Y vino el capitán y me dijo, mira, me dijeron que vos no vas a bajar a bucear. No, 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 yo me da un poco miedo, tal. Y bueno, esto no es, no, 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 pues se nos puede venir a la isla del Coco y no ver lo que hay ahí abajo. Y, éramos tres en esa situación, por otras razones los otros dos. Larga historia corta. Bueno, y además una historia había pasado con tiburones en Costa Rica, con una turista, tal. Entonces yo, primer día bajé, vi unos tiburones por ahí rápido, subí, y yo, no. Segundo día, ya más relajada. Y el tercer o cuarta vez, ya logré bajar con él, con el grupo, tal, respirar muy tranquila. Al punto que cuando ya llegamos abajo, llegaron los tiburones. Entonces los tiburones eran como, yo diría 20, pero probablemente 10, pero a mí me parecieron 20. Pero eran varios, no era uno, eran varios, y eran grandecitos. Y empezaron a circular despacio alrededor. Y seguro habían comido, entonces no nos querían comer ni hacer nada, pero estos tiburones literalmente empezaron a dar vueltas. Claro, el instructor dijo, estaba a entrar en pánico, y entonces me hacía así como que así, ¿cómo era que me decía así? ¿Todo bien? Y yo tranquila. Y yo me recuerdo así, esta cosa que no era ni siquiera cerebral, era como la biofilia, ¿no? La armonía entre estas personas abajo en el agua, con unos tiburones alrededor en círculo que no nos estaban haciendo nada, ni nosotros por dicha nada, a ellos tampoco. Y bueno, y como había sol, porque es mucho sol, cuando uno ve hacia arriba el agua, lo que ve es como la luz a través del agua. Es mágico, eso nunca lo va a ver uno en una pantalla, es muy fuerte. Y por fin, todo el mundo ya tranquilo, los tiburones se fueron, subimos, yo subí de última, me quedaba un montón de tanque porque estaba muy tranquila y ¿verdad? Uno no lo gasta. Y cuando yo subí, aparte de que estaba muy feliz, el grupo no era como decir, pero si hasta el lunes estaba en pánico. Y entonces lo que te quiero decir es dos cosas. Uno, respirar fue lo que me ayudó, porque yo pude haber entrado en pánico en 3 segundos, pero fue como el hábito de meditar y respirar que me ayudó a seguir bajando. Y dos, yo no encuentro las palabras para describir la sensación de humildad, además, porque unos tiburones te hacen una persona muy, ¿verdad? Es como, uy, estos tiburones son mucho más grandes que uno. Pero este movimiento y el agua te hace pensar mucho en esa desconexión que tenemos de momentos naturales, con animales, con la naturaleza. Y aunque suena muy romántico y todo, creo que hay algo ahí que hay que explorar más en esa conexión. Totalmente. Qué linda imagen. Yendo un toque, yendo un toque a tu experiencia ya más de líder, ¿no? ¿Qué te dio o qué te llevaste de la experiencia de la función pública y qué te llevaste o qué te llevas también de la experiencia del sector social, digamos, de las ONGs, en términos de la experiencia personal y en términos del impacto y de las herramientas, ¿no? En cada caso? Sí, eso es, bueno, para ir pensando. Yo pienso que uno, sí, el ideal, ¿verdad? No es una receta. Debería poder hacer esas transiciones, ¿no? Un tiempo en el sector privado, un tiempo en el sector público, yo también tuve mi etapa ciudadana, ¿no? Costa Rica Limpia, una campaña ciudadana, hicimos consultas muy bonitas. Y luego ahora con filantropía, que también es toda una realidad del mundo, ¿no? Que hay mucha filantropía que existe, ¿no? Fundaciones como Climate Works, European Climate Foundation, y hay miles, no miles, pero por lo menos cientos. Entonces, creo que en el tema
de la administración pública, quizás ahí lo que se me viene más, es una mezcla público, pero también internacional, lo que se me viene va más es ese rol de representar al país de uno en un foro internacional, por ejemplo, en temas de clima. Volviendo al principio, ¿no? Siendo un país pequeño, siempre con miedo a ser olvidado, a ser irrelevante, Costa Rica siempre ha tenido posiciones muy valientes, ¿no? Porque al final, sí, tal vez el país ha tenido esa trayectoria. Y entonces, sí tengo memorias, por ejemplo, de versiones de uno que salen, que tal vez es uno, pero a la vez es el país, porque hay una institucionalidad que te lleva a decir ciertas cosas, a actuar de cierta forma. Y en el caso de esa versión mía, yo me acuerdo trabajar mucho con otras mujeres de la región y de otros países, y me acuerdo que me gustaba mucho el tema de crear alianzas con otros países alrededor de ciertos temas, ¿verdad? Esa historia de que, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y creo que eso requiere, eventualmente me cansé, ¿no? Porque si no, ahí estaría todavía. Pero bueno, eso es una versión mía más en ambientes de gobierno, y lo que sí me costaba mucho era, siempre me ha costado mucho cuando uno quiere ir más rápido y alguien te llama y te dice, no podemos ir tan rápido. Eso a veces me cuesta bastante. O no podemos decir esto porque tal país o tal grupo se va a enojar. Eso me cuesta. Y por eso tal vez no me metí mucho en esa vida, porque me hubiera costado mucho mantener esa línea, ¿no? También trabajé en el sector privado, trabajé en un fondo de inversiones que se llamó Climate Change Capital, por eso viví en Londres. Y en ese mundo lo que me llamó mucho la atención era la precisión que había que tener en algunos momentos, porque eran inversionistas que podían ganar mucho o perder mucho dependiendo de lo que dijera el análisis de la política climática, ¿no? Y para mí, por ejemplo, esa experiencia me expuso sí, a las personas que trabajan en fondos de inversión como del tipo venture capital o todo ese mundo que yo no vengo de ese mundo porque yo no estudié finanzas, estudié economía, es diferente. Pero esa impaciencia que tienen, a veces una cierta arrogancia, eh, sí, uno entiende un poco ese mundo. Yo de nuevo, no me quedé ahí, pero me ayudó mucho a, sí, a ponerle atención a que hay que ser precisos, ¿no? No se puede así como decimos en Costa Rica, la chambonada, ¿no? Que es todo ahí un poco una mezcla de todo. Y yo también creo que en el lado ciudadano, que también es, tal vez te podría decir que es donde viví las experiencias más bonitas de la gente, eh, la experiencia que quizás me marcó más fue una consulta ciudadana que hicimos en todo el país. En Costa Rica es más fácil que en Argentina, porque es más pequeño, ¿no? Son 7 provincias y pusimos por primera vez con una metodología danesa, pusimos, eh, pusimos 100 personas que cumplían ciertos requisitos según la metodología, los tuvimos 2 días y fue un ejercicio de escucha, de creatividad y de que la gente se sintiera que no le estábamos diciendo cómo pensar, sino le estábamos dando herramientas para que expresaran cosas que tal vez tenían adentro y no tenían cómo expresarlo. Y las cosas que salieron ahí, las amistades que se formaron, las fotos, la, 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 es muy, ¿cómo decirte? Es muy lindo el trabajo ciudadano bien hecho. Te das cuenta de que tal vez eso está faltando, ¿no? Ponerle más inversión a grupos ciudadanos que trabajen con ciudadanía. Entonces no es ni privado ni público, es más los ciudadanos. Eso creo que se me dio Está bien bueno. en su... Pero Y no, dale, no, y en el trabajo actual es una versión, es más ejecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, eh,
el equipo es de 30 personas, son 4 directores, soy directora ejecutiva del portafolio, son varios millones de dólares que hay que administrar y entonces lo que me hace mucha gracia de este nuevo rol es el hecho de que por muchos años siempre era una persona como que tenía los jefes, ¿no? Y tenía como estas personas que uno le pide consejo y tal. Y ahora me doy cuenta cada vez más de la responsabilidad que tiene uno de que algo que uno dijo o algo que uno escribió, alguien te lo, en buenos términos, ¿no? Alguna persona muy joven te dice, ah, esto que habías escrito, lo tomé en cuenta, o esto me ayudó mucho. Entonces, en esta nueva versión, aunque tengo que gestionar y lidiar con cosas muy concretas y tengo que ayudar a los directores a que empujen sus portafolios, quizás lo que he pensado, he venido pensando más es cómo uno logra impulsar ideas y que el equipo crea en esas ideas, no porque uno es el jefe o la jefa, sino porque realmente quieren ser parte de esto. Entonces he venido trabajando mucho eso de cuando veo a alguien más resistente o alguien que le ves hambre, ¿no? Ves que esta persona quiere más de su trabajo. He venido pensando mucho en eso y cuando hay que ser más mentora y cuando hay que también empujarlos un poco a que sean mejores, ¿no? Y que se Ser más jefe. a jefe. Sí, es un balance, ¿no? No puedes siempre estar de un lado mentora o solo en el plan soy la jefa. Es como usar psicología en el fondo. Total. Sí, como ahora estamos quedando un poco sin tiempo, te quería hacer las dos preguntas. Eh, una es, ¿qué le dirías a Mónica, de 18 años, a que estaba en el autobús ahí con esa persona? O sea, ¿qué le recomendarías, qué le aconsejarías, de la experiencia que ya has tenido? Esa es la primera. Mm. Es que esa pregunta se puede ir por varios lados. Yo creo que, mm, es que sería como entrar como en otro plano de la pregunta, porque yo descubrí ya con los años cuánto me gustaba y me ayudaba a escribir. Y en Costa Rica no hay una gran cultura que estimule eso, a escribir, expresarse, pensarlo y tal. Eso lo aprendí más ya grande cuando estaba en Londres, que es una ciudad que tiene mucha literatura y mucho amor por las personas que escriben. Entonces, tal vez lo que le diría a esa persona de 18 años es que hubiera sido bueno empezar más temprano a escribir, ¿no? Porque probablemente no probablemente, quizás hubiera habido algunas sorpresas, ¿no? A veces creo que en otra vida podría haber escrito un libro. Me queda todavía esta cosa de que me gustaría escribir, pero está ahí, como es una energía que uso en mi diario, escribo artículos, pero creo que una persona escritora, más comprometida con la escritura, es algo muy hermoso en la vida. Y eso es algo que nunca lo pensé cuando era joven, lo pensé ya grande. Y era para la otra. No, y la última, haciendo una aclaración antes también que me hubiese encantado hablar un montón más sobre el tema de cambio climático y el desafío, pero creo que está bueno si nos pasás después algunas charlas tuyas que nos recomiendes a los oyentes para poder, que seguro que se quedan con intriga también, pero un poco el foco de acá, de esta conversación es más sobre el lado humano, ¿no? Del liderazgo y tratar de entender estas dimensiones que estuvo buenísima la charla, porque siento que hay un montón de cosas que están resonando en todos lados y en realidad no, nada, digo, hay un desafío que queremos plantear de la conversación en español, ¿no? Que hay algo que nos une en el idioma y que me quedo con las ganas también de profundizar un poco más de tu experiencia internacional, de qué podemos aportar los latinoamericanos y los hispanoparlantes. Eso, eso es muy importante hablarlo, porque hay algo que sí me preocupa y de nuevo en el plano de lo que te decía, de no ser demasiado trágico, no dejar que esto te amargue. Ujú. Pero sí es una preocupación que tengo y lo quiero dejar más como una reflexión porque es algo que necesitamos resolver.
cuando yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, no tan, yo viví, pero últimamente por trabajo y también en Europa. Y hay una gran tendencia a hablar de África y Asia. Y no mencionan América. Ayer estuve en una gran librería de Noruega y casi tomé la foto, ¿no? Libros de Asia, libros de África, libros de América, que era Estados Unidos, libros del Medio Oriente, obviamente China e India. Un libro de América Latina. Yo he estado incluso en la fundación en la que trabajo, ¿no? Tengo que estar siempre educadamente recordándole a mis colegas. Yo siempre dicen, bueno, vamos a trabajar mucho con los países del sur, Asia, África. O sea, han pensado en, no sé, digo, México, Argentina, Costa Rica. ¿Viene a la mente o no? Ah, no, sorry, no. No, y eso es el punto. No es deliberado. Es una omisión, directamente. Cuidado, hay un olvido. Ahora estuvimos con la Junta Directiva de la Fundación en Madrid. Y entonces porque hay que cambiar la ciudad donde se reúne la Junta, porque la Fundación tiene varias oficinas. Entonces, eso nos llevó a tener conversaciones con gente de España, de think tanks, ONGs, tal. Hasta en España, hasta en España, esta persona muy pura vida, como decimos en Costa Rica, hizo un mea culpa. Él dijo, España, Europa, se olvidó de la región. Y yo dije, ok, entonces no me lo estoy imaginando, porque no es, ¿verdad? Entonces la pregunta, más que en acusaciones y esto, la pregunta, Marcos, es, ¿por qué? ¿Por qué está América Latina tan olvidada? ¿Qué parte de eso es responsabilidad nuestra? ¿Qué parte de esto es que el mundo se movió hacia Asia por razones X, tanto Estados Unidos como Europa, y ahora ven a África porque se dan cuenta que tienen un problema de migración y tienen un problema de recursos naturales y entonces ahora tienen también culpa, entonces Asia, África y América Latina es como que está allá, entonces no la piensan. No sé, yo no tengo una explicación, pero te lo dejo como reflexión porque sí es algo que tenemos que conversar nosotros en la región. ¿Cuál es la historia? Porque, o sea, yo se lo pregunté a varias personas en un foro. ¿Por qué América Latina importa? ¿Por qué? Pensémosla. Está buenísimo. ¿Hay alguien en esta lógica, esta conversación que te gustaría escuchar? ¿Alguien se te venga a la mente de alguien de nuestra generación que hable español, que te parece que puede ser una historia interesante? Ah, o sea, que te dé un nombre de alguien para que puedas invitar a la persona. Déjame pensar. Creo que sería bonito que conversaras con una mexicana que se llama Sandra Guzmán. Ella y yo fuimos parte de un grupo que fue a la Antártida, no en el mismo año, pero un programa de liderazgo para mujeres que fuimos a la Antártida. Ella está haciendo un trabajo lindísimo de finanzas climáticas y a la vez de crear una red latinoamericana. Ella es una mujer que vive ahora en Reino Unido, casada con un surafricano. Es una mujer muy versátil y en este espíritu de no olvidar a la región, creo que ella tiene una historia muy poderosa que contarte. Y es muy Espectacular. bonito. Buenísimo. Mónica, millón de gracias, en serio, por participar, por la apertura y por el trabajo que haces y por representarnos en esa discusión a los latinoamericanos. Yo soy latinoamericana. Bueno, lo mismo. Un beso muy grande y suerte allá en Oslo. Suerte con el agua fría. Chao. Chao.